Recording in progress. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí se ve. Sí. Ok. Bien, vamos a hacer entonces esta que les presenté en el práctico, ¿ok? Que es sencillamente encontrar el diagrama de momento flector y fuerza cortante del problema. Ya. Primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que aquí en este punto tenemos un pasador o tenemos un perno aquí, ¿no ves? No sé si les ha aplicado el ingeniero Valverde, pero cuando tenemos un pasador, un perno en ese punto, en un punto articulado, el momento en esta parte de acá se vuelve cero. Entonces, el momento en este punto que hemos eh, tenido con un pasador o un perno va a ser cero en ese punto exactamente. Entonces, aquí tenemos un punto articulado. Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo tenemos sumatoria. Ya. Tenemos sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de momentos en el punto C, antihorario positivo. Positivo, ¿no? Esto es igual a 0. No, muy feo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Tenemos sumatoria de momento en el punto C, positivo igual a 0. Por lo que, ¿qué tendríamos? Tendríamos en este punto de acá, fíjense que aquí tendríamos una reacción, vamos a llamarla RA, aquí tendríamos otra reacción, ¿no? Llamada RB, y aquí tendríamos otra reacción llamada RD. Entonces, sumatoria de momentos en C.0 sería, de este punto, analizando a la izquierda, ¿no? En ese punto es como que la vía se corte, ¿no? Y se va a cortar en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Vamos a analizar la parte derecha, ¿ya? Entonces, la parte derecha que tenemos, 5, ¿no? 5 kilonewtons por la distancia, que sería 1.5, está en sentido horario, entonces va a ser negativo, más la distancia que hay entre el punto C y la fuerza RD es 3 metros, ¿no es? Va a ser 3 por RD, igual a 0. Por lo que fíjense que RD va a ser 5 por 1.5 dividido entre 3 metros. Por lo tanto, RD va a ser igual a 2.5 kilonewton, ¿no? Ya tenemos la primera fuerza. Esto es analizando solo de la parte derecha. Ahora, analizando la parte izquierda, hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo. Sumatoria de momentos en el punto C, antihorario positivo, es igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la distancia que hay entre el punto C hasta el punto A, va a ser 6 metros, ¿no ves? Entonces va a ser menos 6 metros por RA. ¿Por qué menos 6? Porque fíjense que esta fuerza RA está en sentido horario, ¿no ves? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos lo mismo, sería menos 3 por RB. 3 por RB, y fíjense que tenemos la fuerza distribuida, ¿no es? Que sería más 3 kilonewton metro multiplicado por, bueno, toda la distancia que esto recorre va a ser 6 metros, ¿no? Sería 6 metros por 3 kilonewton metro, multiplicado por el centro de gravedad de básicamente esta fuerza distribuida, ¿no es? Que sería exactamente la mitad, 3 metros, ¿no? 3 metros. Entonces aquí que tendríamos, 2RA más RB es igual a 3 por 6, 18, ¿no? Si esto lo dividimos, todo esto lo podemos dividir entre 3, ¿no es? Esto dividido entre 3 va a salir 2, esto dividido entre 3 va a salir 1, y esto dividido entre 3 va a salir 18, ¿no? Entonces fíjense que tenemos la primera ecuación, una ecuación con dos variables. La segunda ecuación sencillamente la encontramos de sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué sería entonces? Tendríamos RA más RB más RD, que vale 2.5, menos 5, menos la fuerza distribuida, ¿no ves? Que sería 3 por 6.
Y esto acá, fíjense que no va a salir RA más RB igual a menos 2.5 menos 18 va a salir 20.5, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Y listo, de la ecuación número 1 a la ecuación número 2, pues pueden encontrarlo como quieran, ¿no? Hacen sustitución de variable, por matrices, como quieran, ¿no? Por ejemplo, hagámoslo por matrices. ¿Cómo sería por matrices? A ver, sería 1, 1, 2, 1. Sería aquí 20.5 y aquí sería 18, ¿no? Aquí entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 1, 1, 0, menos 1. Y aquí sería menos 2, sería 20,4. Menos, menos 40, menos 41, quedaría 23. 23, menos 23. Entonces aquí quedaría 1, quedaría 0, aquí quedaría 0, aquí quedaría 1, y aquí quedaría menos 2.5 y aquí 23. Listo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí va a salir que RA va a ser igual a menos 2.5 y RB va a salir 23 kilonewtons. ¿Ok? Fíjense, entonces esta fue la primera parte, encontrar pues las reacciones, ¿no es? Sencillamente, ¿no? Haciendo en este punto articulado, analizándolo en la parte izquierda y en la parte derecha. Si ustedes nos vamos a la pregunta 3, aquí es lo mismo, ¿no es? Tendríamos que analizar la parte izquierda, ¿no? Aquí en el punto B, entonces fíjense que RA se encontraría básicamente por esta fuerza. Y en el punto E harían lo mismo, analizarían la parte derecha y encontrarían este punto de acá. Después analizarían la parte del medio y tendrían dos variables, dos variables. Y la última tendrían que encontrarla sencillamente con una sumatoria de fuerza, ¿no es? De esa manera está sencillamente resuelto el ejemplo número 3, ¿ok? Solo tienen que hacer eso, analizar la parte izquierda del punto B a la izquierda, analizar la parte derecha del punto E y analizar la parte del medio. La parte del medio les va a dar dos variables y la sumatoria de fuerzas le va a dar otras dos variables. Entonces ahí ya tendrían cuál sería su reacción total de toda la viga. ¿Okay? Bien, entonces una vez encontradas las reacciones en el punto A, en el punto B y en el punto E, ya empezamos a hacer lo que son los cortes, ¿no? En la viga. ¿Okay? Entonces, empecemos. Analizamos la parte AB. Analizando la parte AB. ¿Cómo sería? Entonces hacemos un corte hasta aquí, ¿no ves? Más o menos, ¿saben ustedes? Por favor. Ya, vayan copiando hasta ahí, chicos. Ahorita voy a darme un segundo, por favor. Lo siguiente, ¿no? Hacemos un corte y empezamos a analizar la viga. Pues, ¿no? Más disculpa, está una imagen. Entonces, tenemos esta parte de la viga. Ok, tenemos aquí la reacción en RA salía 2.5, ¿no? Esa es la negativa. Entonces, como sale negativo es que le hemos pelado, no es para arriba, es para abajo, ¿no?
Hacemos los cortes. Aquí sería B, aquí sería M. Y aquí estaría la carga distribuida, ¿no ves? Que vale 3 kN por metro. Y aquí tenemos la distancia de X, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales y te va a quedar, de fuerzas, te va a quedar menos 2.5 menos B menos 3X, ¿no es? Entonces, B sería igual a menos 2.5 menos 3X. Si X vale 0, entonces B vale menos 2.5. Si X vale 3, B vale menos 11.5, perdón. 0.5. Hacemos lo mismo con el momento. El momento era aquí, ¿no es? Aquí. Entonces, sería M positivo más 2.5 por X, ¿no? La fuerza estaría exactamente aquí, ¿no es? La de 3, más, más 3 por X medios, ¿no es? ¿Por qué? ¿Por qué X medios? Porque la distancia que hay entre la fuerza total, ¿no? Puntual y el punto en cuestión es X medios, ¿no es? Entonces, aquí sería M igual a menos 3 medios de X al cuadrado menos 2.5X, ¿no? Entonces, cuando X sea 0, M va a ser 0. Cuando X sea 3, cuando X sea 3, M va a ser menos 21. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la parte AB. ¿Cómo sería la siguiente? La parte BC. La parte BC. Entonces, ¿qué quedaría en esta parte de acá? Tendríamos toda esta parte de acá. Fíjense que hasta el punto, o sea, la parte AB ya no se va a tomar en cuenta, ya es puntual. O sea, esta parte de acá ya es puntual. Entonces, tenemos RA que valdría menos, perdón, 2.5. Caramba, 2.5. Tendríamos RB aquí en este punto que valdría, ¿dónde está? ¿Cuánto vale RB? 23, 23. Y aquí tendríamos esta parte de acá, fíjense, toda esta parte de acá valdría 3 por 3 metros, ¿no ves? Valdría 9 metros. Entonces sería aquí, valdría 9 kilonewtons, ¿no? Estaría exactamente en la mitad, pues, ¿no ves? Aquí valdría 1.5 y aquí 1.5, ¿no ves? Y esto sería 3 metros. No, esto sería 3 metros, entonces esta distancia de acá sería X menos 3 metros. Y esta distancia de acá sería X. Aquí sería la fuerza B y aquí sería la fuerza del momento. Listo. Entonces, la sumatoria de fuerzas me daría, ¿qué me daría? A ver, aquí nos falta la fuerza, la carga distribuida, ¿no? La carga distribuida que vale 3 kilonewton metro. Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería menos 2.5 menos 9, menos 2.5 menos 9 más 23, menos 3 por X menos 3, ¿no? Menos 3 por la distancia, X menos 3, más, menos B, menos B. Entonces aquí sería B es igual a, bueno, total les quedaría menos 3X más 20.5. ¿Qué les dije yo? Que si X vale 3, les tendría que salir exactamente lo mismo que acá, ¿no ves? Entonces, si X vale 3, entonces B quedaría 11.5. Fíjense que esto no sale igual, pero tiene una explicación. ¿Qué me dice por qué la explicación? ¿Por qué sale 11.5 positivo y no sale menos 11? Por la reacción en B, RB. Exactamente. Si ustedes aquí tienen menos 11.5 y exactamente si suman 23, les va a quedar 11.5. Por eso es que queda 11.5. Muy bien. Entonces, para X igual 3 sale eso.
para x igual 6, les va a quedar que b es igual a 2.5. Entonces, en este punto de acá es 2.5, ¿no? Positivo, 2.5 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con una distribución positiva de la fuerza, ¿no? Estamos con una distribución positiva. Entonces, ya tenemos 2.5. Bien, hacemos lo mismo con el momento. Momento es igual a 0. Tenemos lo mismo, ¿no? Sería m más 2.5 por x más 9 por x menos 1.5. ¿Por qué x menos 1.5? Fíjense, si aquí hay x menos 3 y aquí hay 1.5, sería 1.5 más x menos 3. Entonces va a quedar x menos 1.5, ¿no ves? ¿Qué más quedaría? Tenemos entonces esto, 23 menos 23 por x menos 3. Tenemos, ya tenemos esta fuerza, esta y esta, nos faltaría esta acá. Entonces aquí sería más 3 por x menos 3 multiplicado por x menos 3 dividido entre 2, ¿no ves? Bueno, y en resumen aquí les quedaría m igual a menos 3 medios de x al cuadrado más 20x menos 69. Listo. Si x es igual a 3, le tiene que salir menos 21 y sale menos 21. Si x es igual a 6, les va a salir 0. ¿Por qué sale 0? Porque estamos exactamente en el punto C. ¿Y qué le dije? En el punto C tiene que salir 0. Bien, entonces finalmente fíjense, ya hemos analizado la parte izquierda. ¿Qué nos falta analizar? La parte derecha. Entonces, ¿podemos seguir haciéndolo? Pues no, o sea, podemos ir analizando desde ese lado. O podemos hacerlo más fácil irnos por la parte derecha. Ahora bien, se han chipado mucho porque ahí queda menos 2.5, más 2.5 y etcétera. Es sencillo, fíjense. Si aquí les queda 2.5 positivo en este lado de acá, esta carga va a ser constante hasta este punto, ¿no es? Hasta este punto de acá. En este punto tenemos una carga negativa de 5. Entonces, esa carga negativa va a ser 5 menos 2.5 y te va a quedar una carga negativa, ¿no es? Te queda esta carga negativa. Entonces, esta carga de menos 2.5 tiene que ser contrarrestada con estos 2.5. Por eso es que va a quedar 0, ¿ok? Ustedes pueden analizar primero el punto, bueno, desde este punto hasta este punto, vamos a llamarlo el punto E. Pueden analizar del punto E al punto D, ¿no? Le va a quedar una ecuación y después analizar del punto C al punto E, ¿no es? También pueden hacerlo. Yo lo hice del punto C al punto D porque bueno, estaban con poco tiempo, ¿no? Entonces, en realidad es diferente, ¿no? Es independiente, solo tienen que saber analizar la respuesta, ¿ok? Podemos hacer Entonces, otro corte ahí, ¿no? sí, si ustedes quieren, pueden hacerlo, que ahora vamos a hacerlo. Del No, no, igual. punto E al punto D, ¿cómo sería? Sería 5, aquí RD, ¿cuánto queda? No, 2.5, 2.5, entonces, esto acá es X, aquí B y aquí M. Entonces sería B menos 5 más 2.5 igual a 0. Entonces B en el tramo EB va a ser menos 2.5. Y hacemos sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos es igual a 0 y te va a quedar menos M más 2.5x, ¿no es? Entonces, m va a ser igual a 2.5x. ¿Qué quiere decir? Cuando x sea 0, el momento va a ser 0. Si x es igual ¿a cuánto sale? 1.5, m te va a quedar, ¿cuánto va a quedar? M te va a quedar 3.75. 3.75. Listo. Entonces ya tenemos la parte ED. Y finalmente hacemos la parte CD. La parte CD, ¿cómo sería? Sería el punto de articulación en C, ¿no es? Que vale B y aquí vale M. Y aquí tendríamos RD, que vale 2.5. Aquí tendríamos este tramo acá y este tramo acá.
Aquí valdría 5. Esto acá, esto vale 1.5 y esto vale x menos 1.5, ¿no ves? Y todo esto acá vale x. Entonces sería b menos 5 más 2.5, ¿no ves? Entonces sería b es igual a menos 2.5. Ok. Entonces, tendríamos que en esta parte de acá valdría 2.5. Ok. Entonces, en la parte que vamos, espera, por favor. En el momento tenemos m menos m, ¿no? Menos m más x por 2.5 menos 5 por x menos 1.5. Uy, caramba, aquí, perdón, me equivoqué. El 5 no entra, pues no. No entra, no entra, no entra. Aquí el 5 no entra a nuestro mambo. No entra. No entra. Ahora, aquí sí entra. Ahora sí. Ya, listo. Entonces aquí, ¿cómo sería aquí? Sería m igual a 0. Entonces aquí sería m es igual a menos 2.5x más 7.5. Entonces, para x igual a 3, el momento es 0, ¿no? Porque en x igual a 3 estaríamos en el punto C. Y para x igual a 1.5, tendríamos que el momento es igual a 3.75. Listo. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Ya de aquí solo es sencillamente hacer el diagrama. Espera un ratito, por favor, tengo otra llamada y hacemos el diagrama. Entonces hagamos el diagrama, ¿ok? Ya, entonces, el diagrama, ¿cómo quedaría, chicos? Acá, aquí, sería, viendo aquí. Bien, empecemos. La parte de AB, para B igual 0, es menos 2.5. Entonces empezaríamos desde aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Son 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, empezamos desde menos 2.5, ¿no es? Hasta menos 11. Hasta aquí, digamos, pongámosle. Menos 2.5. Y aquí menos 11.5. ¿Qué más? Así de fácil de hacer el diagrama. ¿Qué más? De la parte BC va desde 11.5. Si va desde menos 11, aquí va 11.5, es porque hay una subida puntual. Una subida puntual. Y ahora hay un descenso hasta 2.5. Entonces, 11.5. Y aquí quedaría en 2.5. ¿Qué más? Aquí se mantiene constante. ¿Y qué pasa en CD? 2.5 y aquí tenemos 2.5. Entonces, quiere decir que aquí se mantiene constante. Aquí se mantiene constante. Y en este punto de acá, fíjense, hay un descenso hasta menos 2.5. Hasta acá. Se mantiene constante y finalmente se va a cero, ¿no ves? Se va a cero y gracias a la fuerza RD. Entonces, ya estuvo nuestro diagrama. ¿Se entiende, chicos, el diagrama acá cómo lo hemos hecho? Sí, se entiende. Una consulta. Ya, bien. Entonces, este era el diagrama cortante. Para el flector hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo, pues, ¿no? Aquí vamos a hacerlo como le enseñó el ingeniero Valverde. Ahí más o menos. Ya, entonces, empezamos desde cero, ¿no? Empezamos desde cero. ¿Qué más tenemos? Tenemos que para x igual 3, m vale menos 21, entonces. Menos 21 hasta aquí. ¿Qué más? Tenemos que vale menos 21, aquí vale 0, ¿no? Vale 0. Vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque exactamente en este punto está el punto C, ¿no ves? Y el punto C, el momento es 0.
Después tenemos en el tramo CD, tenemos, en el tramo ED, tenemos que X vale 0 en este punto de acá y X vale 1.5 para 3.75. Entonces, más o menos aquí una recta, ahí. 3.75. No es una recta, pues, ¿no? En el tramo, ¿dónde está? En el tramo CD, ¿no? Aquí una recta. Bien, y en la última parte, fíjense, tenemos que M vale 2.5X, también es una recta, ¿no es? Entonces, sería 3.75 para la distancia de 1.5 y vale 0 cuando X vale 0. O sea, vale 0 aquí, ¿no es? Listo. Negativo, positivo. Negativo y positivo. Y aquí negativo. Listo. Bien. Entonces, cuando ustedes les pidan calcular la tensión de flexión máxima, su momento máximo pues va a ser de compresión, va a ser 21, ¿no es? Entonces, sencillamente sería MC sobre I, donde su momento sería 21 kilonewton metro, ¿no? Y bueno, su distancia C sería, si en este caso, como es una barra circular, pues sería el radio, ¿no es? Y a su inercia, pues ya la saben calcular, ¿no es? Pi 32 R a la 4. Creo que es eso, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Auxiliar, digamos, solamente hablamos del esfuerzo máximo, ¿no? Por ejemplo, este Sí, caso es solo el esfuerzo 21. máximo. Y ya sea positivo, ya sea negativo. Sí, solo el esfuerzo máximo, exactamente. Ya. Y en este caso sería lo mismo que el de tracción, igual al de compresión, ¿no es? Sí, 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 sí. En este caso, solo toman en cuenta el que está máximo, nada más. Ya, porque el anterior ejercicio que hizo era solamente halló el de tensión, si no me equivoco, y dejó a un lado el de compresión. Sí, solo ahí en cuando hagan el examen, el esfuerzo máximo, nada más. Ya. ¿Ya? Ok. Y eso ocurre en el momento máximo. Ok, chicos, voy a mandar otro link y entran para que hagamos remache. Ya, ok, listo. Ahora sí vamos a hacer lo que es el remache, ¿ok? Yo espero que le haya quedado claro lo que es flexión. Mañana, ya. Esta es la parte de unión roblonada, ¿ok? Sé que el ingeniero les pasó, creo que básicamente parecido a lo que estoy poniendo ahorita acá, pero es lo que él suele preguntar y lo que yo creo que va a preguntar, ¿ok? En realidad no veo que pregunte otro tipo de problema, ¿no? Si nos vamos a los modelos de examen que yo les pasé, por ejemplo, esta acá es soldadura, esta acá es el que vamos a hacer ahorita, y bueno, esto es flexión, ¿no? Que ya hemos explicado esta parte bien. Si por ejemplo aquí nos vamos, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos una carga excéntrica que también es lo mismo, y aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no es? Entonces, no creo que haya problemas con esta parte, ya, así que vamos a meterle. Cuando hablamos de soldadura, perdón, cuando hablamos de unión remachada, tenemos tres tipos de esfuerzo a tomar en cuenta. El primero es el esfuerzo debido a que hay una ruptura en el material. Cuando cargamos atracción, cuando cargamos atracción hay el peligro de que este remache de acá se desgarre, ¿no? O sea, se corte la mitad, ¿no? Que haya una ruptura entre el material, entre esta parte del material, ¿no? Y el resto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a llamar tensión de ruptura debido a tracción. Vamos a dibujarlo mejor. Tenemos entonces la chapa abajo, ¿no? Que sirve para unir. Y tenemos la de arriba, ¿no? Listo. Entonces aquí está cargado. Ay, Dios mío, se equipa mucho esta hueá. Ya, aquí estamos cargados, ¿no? Aquí estamos cargados con una carga P. Y aquí también estamos cargados con una carga P. Y aquí tenemos un remache. Tenemos un remache.
Entonces, la carga por tracción, ¿no? La ruptura por tracción es debido a que la parte de arriba, ¿no? El material que está con el remache se rompe. Entonces, se rompe esta parte de acá, ¿no? Y aparece aquí la carga de ruptura, ¿ya? Esa carga de ruptura se denota de la siguiente manera. Tenemos CT igual a la carga la carga de tracción dividido entre el área. Esta área de acá, ¿no? Eh, todo esto de acá vamos a llamarlo L. Todo esto acá vamos a llamarlo L. ¿Ok? La longitud básicamente de la chapa. Esta parte de acá es el espesor de la chapa. Espesor de la chapa. Y esta acá es el diámetro, ¿no? El diámetro del remache, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa aquí calcular es el área donde está siendo traccionado, ¿no? Entonces, sería básicamente P dividido entre L por E. Ustedes pueden decir básicamente, bueno, va a ser entonces esto de acá, el área, ¿no ves? Sería L por E. Pero a esta parte de acá hay que restarle el diámetro del perno, por lo que finalmente la fórmula, ¿no? Entonces hay que restarle esta parte de acá, pónganse color rojo. Aquí va a estar, supónganse el remache, ¿no? El remache aquí está. Entonces esta parte de acá es D, ¿no es? Entonces, finalmente la fórmula sería, para que lo tenga aquí, va a ser L, la longitud de todo, bueno, el ancho de la chapa de arriba, menos el diámetro del remache por el espesor. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a llamar tensión de tracción, esta primera acá. ¿Ok? Sería la primera fórmula. La segunda es lo que vamos a llamar tensión de corte. Esta tensión de corte es la que ya sabemos, ¿no ves? Desde el primer tema, ¿no? Esa tensión de corte es igual a la carga dividido entre el área del remache, ¿no? Entonces va a ser P dividido entre pi cuartos de al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Básicamente ya la sabemos desde el tema número 1, ¿no? Cuando avanzamos tensión cortante, esta tensión de corte es la que aparece en el remache, ¿no? Debido a que van a haber cargas paralelas en el remache, ¿ok? Y la última es la tensión de compresión. Esta tensión de compresión es debido a que este remache se puede crear un cierto agujero acá, cierto agujero. Entonces esa tensión de remache va a ser la carga, dividido entre el espesor por el diámetro del remache. O sea, es esta parte de acá, ¿no? Es el diámetro por el espesor, es esta parte de acá, ¿no? Esta acá sería la tensión de corte, ¿no? Bueno, la tensión de compresión, ¿no? Sería esta parte de acá, ¿no? Eso. ¿Ok? Entonces, esta de acá son las tres formas en las que se puede estudiar la tensión que hay en un remache. Entonces, vamos a aplicarlo para cada uno. Dice, considerar la unión a solapo por una fila donde el paso de remachado es de 6 centímetros. El espesor de la chapa es de 12 milímetros, ¿no? Y los remaches tienen un diámetro de 19 milímetros, ¿ok? Entonces, vamos a colocar los datos, bueno. Entonces, determinar la carga admisible para el ensamblaje, ¿no? Determinar la carga admisible. Entonces, tenemos el diámetro es igual a 19 milímetros. El espesor es 12 milímetros. Y el paso remachado es lo que llamamos L. L vale 6 centímetros. Entonces, ya, finalmente, entonces, vamos a calcular cuánto sería el área de corte. El área de corte de cada remache se ve de esta manera acá. Se ve de manera, de lado, ¿ok? De lado se ve, como un corte de lado. Entonces, esa área de corte sería pi cuartos por el diámetro 1.9 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. El área ¿dónde está? El área de corte sería este de acá, ¿no ves? Este es el área de corte. El área de compresión, voy a llamarlo aquí el área de compresión o aplastamiento, el área de compresión o aplastamiento es igual a el espesor
por el diámetro, ¿no? El espesor por el diámetro. Entonces, igual se ve de manera transversal, ¿no? De esta parte, de lado se ve. Entonces, el espesor sería 1.2 por el diámetro que sería 1.9, ¿ok? Y el último sería el área de tracción, que sería esta acá, el área de tracción. Entonces, el área de tracción sería igual a el paso remachado, que vale 6 centímetros, menos el diámetro de remache 1.9 por el espesor, que vale 1.2. Entonces, esto de acá nos va a salir un valor, ¿no? Por favor, si me pueden decir cuánto sale cada uno, por favor. El área del aplastamiento es 2,28. Ya. El de tracción es de 4,92. Ya. El último sería 2,83. Listo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El área de corte, los demás, ¿no? Entonces, la carga P, por ejemplo, de tracción es igual a la tensión de tracción por el área de tracción. La carga de aplastamiento es igual a la tensión de aplastamiento por el área de aplastamiento. Y finalmente, la carga por corte es igual a la tensión de corte por el área de corte. Entonces, tensión de tracción, 3.850. Área de tracción, 4,92. Tensión de aplastamiento es igual a 6.650. El área de aplastamiento, 2.28. Tensión de cortante, 3.100. Área de corte, 2.83. ¿Cuándo sale cada una? La carga tracción Primero te sale sale 18.942 Ya, y el segundo sale 15.162 y ya. el tercero 8.773. Ese 6 es 7. S6 y 7. 8.663. Ya. Entonces, No, 8.773. ya. Ya. Entonces, fíjense, la carga admisible al módulo va a ser la de menor tamaño. ¿Ok? Va a ser la de menor tamaño. Entonces sería esta de acá. ¿Sí? Entonces esta acá sería la carga admisible. ¿Cuál sería el rendimiento de la unión? El rendimiento de la unión es sencillamente la carga de corte, ¿no? Dividido entre el, el paso remachado por el espesor por la tensión de tracción. Entonces, la tensión de corte, 8.773. El paso 6, el espesor vale 1.2 y la tensión de tracción vale 3.850.
por 100%. ¿Cuánto les queda el rendimiento? $31,64%. 31,64%. Y listo. Esta acá sería entonces el rendimiento de la unión, ¿no? Con eso ya estuvo, chicos, el problema. Bien, con esto se calcula cuánto sería la presión admisible para la unión, ¿no? Sería obviamente la menor. Y el rendimiento sería, bueno, la presión de corte dividido entre el área. Bueno, en realidad esto es la carga que aguanta nuestra unión sin agujerar. Entonces, fíjense que L es la longitud y el espesor, entonces sería sin agujerar, ¿no ves? Sería entonces la carga que aguanta nuestro equipo sin agujerar, ¿ok? Por eso sería la longitud de la chapa, por el espesor, por la tensión de tracción, ¿ok? Con eso en cuenta entonces el rendimiento. ¿Ok, chicos? ¿Está bien? Disculpe una pregunta. ¿Cómo se expresa rendimiento? ¿Es M o N? ¿Cómo? Su simbolización de rendimiento. N, o sea, el de siempre, este acá, el de siempre. Eso no era. Muchas gracias. Una consulta, Oxy, el ingeniero lo toma cuando está sacando cortante, digamos, más 0,1, digamos, creo que por el remache, y en el cortante, creo que en eso nomás creo que lo toma. Tengo esa duda, digamos, Aquí, ¿cuándo se toma 0,1? aquí, aquí le aumenta 0,1. Sí, ahí, sí. No, Ya, ajá. ya aumentelo, entonces en su examen aumentelo. No, no hay problema eso. En algunos suma, no me acuerdo en cuál suma y en el otro resta. No, supongo que aquí lo hace, que le aumenta aquí el diámetro para que haya más, ¿cómo se dice? Un cierto coeficiente de seguridad. Por eso le aumenta ese 0,1. Auméntaselo, Ah, pero no hay solo problema. suma. Lo mismo. Sí, solo suma. Ya es lo mismo, solo que, bueno, aquí yo no lo tomé en cuenta, pero si el ingeniero lo toma en cuenta, auméntaselo, por favor. Entonces a todo diámetro le aumentamos 0,1 por Sí, el coeficiente de seguridad. exactamente, auméntale 0,1. Ok, perfecto, gracias. Ya. Bien. Ya. No tengo. ¿Aló? ¿Sí? Buenas, buenas. Nada, aquí en clase. Sí, No, no, Disculpe, no, Oxy, estoy otra pregunta. en clase virtual. Este, Mi última ¿No puede clase pasar el para el formulario si examen. tiene, por favor, Oxy? Creo que está Claro, bien. yo se lo paso más tarde, no hay problema. Pero estoy un poco ocupado, como les comenté, pero yo se le paso. No le pasó los apuntes de remache, ¿no? Creo que el ingeniero. No pasó, pero se ve borroso. Alguno pasó borroso. Aunque si usted no pasó estos ejercicios de unión de neuronas, Porque yo no lo tengo aquí. Estoy en su grupo de ustedes y no lo veo. Lo mandó en un tipo Word, si no me equivoco. Un Word lo mandó. Lo remando a auxiliar sí, para que lo vea. Digamos. A ver, remandalo, porque yo no veo acá. Veo soldadura, veo. Me pasó un QR. Bueno, el punto es que tienen que hacerlo así, ¿no? Ok. Si lo aumenta el 0,1, lo aumenta nomás, no hay problema de eso. Bien. A ver.
¿sí? Aumente, o sea, ese 0.1 es 1 milímetro, ¿no ves? Aquí. Bueno, en realidad esto tendrían que pasarlo a centímetro, ¿no ves? O sea, 19 milímetros más 1 milímetro, eso es lo que le aumenta. ¿Ok? Entonces, aumenten ese 1 milímetro siempre, por lo que veo. Tómelo así, no hay problema de eso. Eso se lo aumenta al diámetro de remache. Entonces lo trabajamos con 20, ¿no? El diámetro. Exactamente, en eso sí sería 20 milímetros. ¿Ya? Ok. Bien, lo aumenta entonces ese, no hay problema de eso. Bien, chicos, entonces vamos al siguiente. Vamos a borrar esta parte. Vamos a hacer esto. Bien, dice, considerar la unión por doble fila de remaches de la figura. Dice, el paso reblonado es de 7.5, el espesor de la placa es 15 milímetros y los remaches tienen 19 milímetros, ¿no ves? Entonces vamos a ir anotando los datos, ¿no? El paso reblonado, 7.5 centímetros. El espesor de la placa es 1.5 centímetros. Y el diámetro de remache es 19 milímetros, ¿no? 19 milímetros más 1 milímetro son 20 milímetros. O sea, 2 centímetros. Dice, se tiene la emisión de la tensión de soldadura de ASME, ¿no? Las que ya hemos calculado hace rato. Y nos pide determinar el rendimiento de la unión y demás, ¿no? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular lo que ya hemos hecho. Calcular el área de corte, ¿no? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. O sea, pi cuartos por 2 al cuadrado. Esto te va a salir pi centímetros cuadrados. El área de aplastamiento. El área de aplastamiento. Aquí una cosa interesante. Interesante, ¿no? Fíjense que aquí nos dice que hay doble fila de remaches. Entonces, como hay doble fila de remaches, al área de corte se le va a aumentar por 2. ¿Ok? Entonces sería pi cuartos por 2 al cuadrado por 2. Entonces sería 2 pi en este caso. Al área de aplastamiento lo mismo. Sería el espesor por el diámetro por las dos filas. Entonces sería el espesor que vale 1.5 por el diámetro que vale 2 por dos filas. Total sería 4, sería 6. 6 centímetros cuadrados, ¿no? Y finalmente el área de tracción. El área de tracción sería la longitud menos el diámetro. La longitud menos el diámetro por el espesor. Aquí, ¿cuánto quedaría? Quedaría la longitud, ¿cuánto es? 7.5. El diámetro, ¿cuánto sale? 2. Y el espesor sale 1.5. 1.5, ¿no? ¿Cuánto queda esta parte acá? El área de tracción. Ocho coma 25. 8,25 centímetros, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos calculado esta parte de acá, sencillamente vamos a calcular cuánto va a ser nuestra tensión admisible, ¿no? Entonces nuestra presión admisible, por ejemplo, de compresión, va a ser la tensión de compresión por el área de compresión, perdón, la presión de corte va a ser igual a la tensión de corte, que en este caso, ¿cuánto es? 3100, ¿no? 3100 por el área de corte, que vale 2 pi. La carga admisible por aplastamiento va a ser igual a la tensión de aplastamiento por el área de aplastamiento.
la tensión de aplastamiento es igual a 6.650. Y el área de aplastamiento es 6. Finalmente, la presión de tracción es igual a la carga por tracción por el área por tracción. Por tracción sería 3.850 multiplicado por 8.23. 25, ¿no? 25. ¿Ok? ¿Cuánto quedaría entonces acá? ¿Cuánto quedaría la primera? La primera quedaría 19.477,87. Ya. La segunda. La segunda, 39.900. Ya. La tercera. 31.762,5. Listo. Entonces, de estas tres, elegimos obviamente la que es la menor. Entonces, la menor es esta de acá. Entonces, esta de acá va a ser nuestra carga admisible. Listo. Entonces, nuestro rendimiento aquí es igual. Nuestro rendimiento es igual a la carga admisible dividido entre la carga de la chapa sin agujerar, ¿no? La chapa sin agujerar. Sin agujerar. Entonces, ¿cómo sería? Sería 19.477.87 dividido entre, ¿cómo sería? Sería, a ver, ¿dónde está? ¿Cuánto es el ancho? 7.5, ¿no? Sería 7.5 por el espesor, que sería 1.5, por la tensión de tracción, que sería 3.850. ¿Cuánto nos da eso? Redondeado sale 45. 45%. Listo, chicos, entonces esta acá sería nuestro rendimiento de la unión. Así de sencillo, chicos. Este problema de acá lo pueden encontrar en el PDF que les mandó el ingeniero. Está, bueno, resuelto de la misma manera, ¿no? Es sencillamente esa fórmula, ¿no? Aumentarle el número de filas a la primera parte y a bueno, a la carga por cortante y la carga por aplastamiento, ¿no? De ahí ya lo demás es lo mismo, ¿no? Se calcula la presión admisible y de ahí el rendimiento de la unión, ¿no? No creo que les pregunte más de esta parte de acá, ¿no? Lo que sí les puede preguntar sería lo último que ahorita vamos a ver, que es con carga excéntrica, ¿no? Pero aquí no hay más. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Todo está bien? Todo claro, Auxi. Todo claro, Oxy. Ya. Bien. Vamos a hacer entonces la última. Vamos a hacer esto. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿ok, chicos? Aquí tenemos una cara que está cargada excéntricamente, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular, bueno, para cada remache hay que colocar su coordenada, ¿ok? O sea, vamos a ver ok, se va a acabar el tiempo. Entonces, yo les mando otra vez el link, por favor, para que hagamos esta última, ¿ok?
Sí, vamos, chicos. Bien, entonces, como les decía en esta parte acá, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, trazar nuestro eje de coordenadas, ¿no? Nuestro eje X, Y. Ok. Entonces, trazamos nuestro eje de coordenadas y, bueno, intente que esté siempre en el centro geométrico de la unión, ¿no? Fíjense que en este caso son 6 remaches, ¿no? Son 6 remaches, en el cual tenemos por simetría 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho bueno, respecto al eje Y, ¿no ves? Y respecto al eje X tenemos lo mismo, ¿no ves? 2 en la parte de arriba, 2 en la parte de abajo y tenemos 2 cortados, ¿no ves? Entonces ustedes pueden ver que están básicamente en el centro geométrico de la unión. Esto es muy importante porque ya van a verlo después por qué. ¿Ok? Entonces ponemos nuestras ejes coordenadas preferiblemente siempre en el centro de gravedad de la unión y anotamos las coordenadas de cada remache. ¿Okay? Del remache, fíjense que está en menos 7.5 en el eje X y 10 en el eje Y. El remache B está 0 en el eje Y y está menos 7.5 en el eje X. El remache C, menos 7.5 en el eje X y menos 10 en el eje Y, ¿no? Y así el resto de los remachos, ¿okay? Le colocan ahí su coordenada. Bien, esa sería la primera parte. La segunda parte es calcular cuánta fuerza van a aguantar cada remache. Entonces, cada remache va a aguantar una fuerza F', tanto en dirección X como en dirección Y. Ay, Dios mío, ¿por qué es esto? Ya. Va a aguantar una fuerza en dirección X y una fuerza en dirección Y. ¿Ok? Bien. Fíjense que esta fuerza de acá va a ser la que se va a oponer a estos 9.000 kilogramos que está haciendo con carga excéntrica la chapa, ¿no? Entonces, fíjense, para el eje X ustedes se pueden dar cuenta que básicamente no va a haber ninguna fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de 9.000 está en sentido vertical hacia abajo, entonces no tiene sentido que la coloquemos. En cambio, tenemos una fuerza vertical hacia arriba. Esta fuerza vertical hacia arriba va a ser exactamente igual a estos 9.000. Va a ser igual a estos 9.000. Es como que hagamos una sumatoria de fuerzas en toda la chapa. En toda la chapa estos 9.000 se van a distribuir en cada uno de estos remaches, ¿no ves? Entonces sería 9.000 dividido entre el número de remaches, que vale 6. Entonces sería 9.000 dividido entre 6 vale 1.500. Y estos 1.500 de acá se van a distribuir de manera uniforme para cada uno de los remaches, ¿no? Entonces sería 1.500 kilogramos fuerza en sentido J, ¿no? Entonces, cada remache se va a poner de la siguiente manera, ¿no? Se va a poner hacia arriba. No, no se ve. Se va a poner hacia arriba. Se va a poner así, ¿no? Cada remache te va a aguantar una carga de 1.500, ¿no? Cada remache. Listo. Entonces, esta sería la primera fuerza cortante, pues, ¿no? Debido a esta carga de corte, ¿no? La segunda fuerza es la que vamos a encontrar debido a que va a ocurrir una rotación en el remache. Para calcular esa fuerza tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular el centroide de la unión y tenemos que calcular cuánto sería el momento de la chapa. Entonces, el momento de la chapa es igual a M, igual a ¿qué? Del centro de gravedad, ¿cuánto hay hacia la carga? Hay 20, pues, ¿no? 20 por 9.000. Entonces va a ser 180.000. Kilogramos fuerza centímetro. En sentido horario, ¿no? En sentido horario. ¿Qué quiere decir esto? Que la chapa tiene un momento de 180.000 en sentido horario. Entonces, cada remache se va a tener que oponer a este momento en sentido antihorario, ¿no ves? Antihorario. Entonces, ya tenemos el momento, calculamos ahora el centroide. ¿Cómo se calcula el centroide de una unión? Sencillamente el siguiente, ¿no? El centroide va a ser igual a ¿qué? La sumatoria de todo esto de acá, dividido entre el número de remaches, ¿no es? Sería XY dividido entre el número de remaches.
Entonces sería menos 7.5, menos 7.5, menos 7.5, más 7.5, más 7.5, más 7.5, ¿no? Dividido entre el número de remaches que vale 6. Y fíjense que esto sale 0. ¿Qué quiere decir? Que estamos exactamente en el centroide, ¿ok? Aquí hacemos lo mismo. Aquí sería 10 más 0 menos 10 más 0 más 10 menos 10. Dividido entre el número de remaches y esto sale 0. ¿Ok? Una vez calculado el centroide, calculamos la coordenada X' y Y' para cada remache, ¿no? Entonces, cálculo de X' y Y', ¿no? Entonces, X' va a ser X de cada remache, o sea, X coordenado, ¿ok? X coordenado, menos, aquí vamos a colocar los CG, ¿okay? CG. X de cada remache menos X del centro de gravedad. Aquí hacemos lo mismo. Sería Y menos Y por el centro de gravedad. Fíjense que exactamente esto de acá les queda 0. Esto es 0 y esto es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que X' es exactamente igual a la coordenada que le hemos dado al comienzo, ¿no? Por eso es importante que hagamos nuestro eje de coordenada siempre al comienzo, exactamente en el centro de la unión, ¿no? Siempre es importante eso, porque si no, tenemos que hacer otra vez lo mismo, pero para cada remache. Entonces, hacemos otra vez. Tenemos el remache A, remache B, remache C, remache D, el remache E y el remache F. Entonces, X y Y. Para el remache XA, su coordenada vale menos 7.5. Menos 7.5 menos 0 es menos 7.5. Para la coordenada Y vale 10 menos 0, donde sería 10. Y así para cada remache. Se dan cuenta que si, por ejemplo, esto no fuera 0, si, por ejemplo, XG fuera 1, sería menos 7.5 menos 1, ¿no ves? Y habrían unas nuevas coordenadas, ¿no? Se dan cuenta de eso, ¿no? Listo. Entonces, con estas nuevas coordenadas X' y Y', ¿no? Ya podemos calcular cuánto va a ser nuestra fuerza que debemos soportar debido a la torsión, ¿no ves? La fórmula que vamos a ocupar es la siguiente, ¿ok? Sería Fx2' es igual a el momento por Y', ¿no? O sea, Y' de cada remache, dividido entre la sumatoria de X' al cuadrado, perdón, X' al cuadrado, más la sumatoria de Y' al cuadrado. Lo mismo, Fy va a ser igual a 2' va a ser igual al momento por X y' dividido entre la sumatoria de X' al cuadrado más la sumatoria de Y' al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces finalmente la sumatoria de X' y de Y'? Sumatoria de X' al cuadrado, sería igual a ¿qué? Sería igual a menos 7.5 al cuadrado más menos 7.5 al cuadrado más menos 7.5 al cuadrado y así, ¿no es? La sumatoria de Y' al cuadrado sería 10 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 10 al cuadrado y así. ¿Cuánto les queda X' al cuadrado? O sea, 6 por 7.5 al cuadrado. Sale 337,5. Ya. Y aquí sale 400. Entonces,
La sumatoria de x' al cuadrado más la sumatoria de y' al cuadrado es igual a 737,5. Entonces, ¿cuánto sale el momento? El momento era igual a 180.000. Entonces, 180.000 dividido entre 737, puta madre, 77.5, ok. Y'. Entonces, ¿esto acá cuánto les queda? 180.000 dividido entre 737.5. Queda 24,4. A ver. $244. 200, Sí, sí, 244. 144. Aquí falta un 0. Ya, gracias. 0,7, vale. Listo. Y aquí tenemos lo mismo, 244,07 x'. Listo. Entonces, esta va a ser la fuerza en X y esa va a ser la fuerza en Y. Ahora sí viene lo más importante. ¿Ok? Y' puede para cada remache, ¿no es? Esperen, por favor, no tengo, chicos. Y' pues es Y de cada remache. Entonces sería 244 por 10, ¿no? Hola. Por 10, ¿no ves? Esto por 0 y esto por 0 y así para cada uno. Entonces, para cada remache, entonces lo que hay que considerar ahora bien es el signo. ¿Ya? El signo es muy importante. Por ejemplo, como esto acá tiene que estar en sentido horario, ¿no? O sea, la chapa gira en sentido horario. Entonces, cada remache va a girar en sentido antihorario. Entonces, trazamos una recta del centro de gravedad de la unión hasta cada remache. Y fíjense cómo de aquí ya trazamos la fuerza. Cada fuerza tiene que estar en sentido antihorario. Aquí hacemos lo mismo, 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 sentido antihorario. Y aquí hacemos lo mismo y sentido antihorario, ¿no? Fíjense ahora que aquí viene lo más interesante. Podemos hacer de todas las remaches o podemos darnos cuenta cuál es la que está cargado a mayor carga. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, de aquí podemos darnos cuenta que el remache F y el remache D se suman. O sea, ambos van a tener una carga alta, ¿no? En cambio, el remache B, fíjense cómo están yendo en sentido contrario, entonces van a tener una carga baja, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Fíjense, para el remache A hacemos lo siguiente. Fx 2', Fy 2'. Entonces, para el remache A, fíjense, sería 244 por 10, entonces sería 2440, puta madre, 40,7. Eso está en sentido negativo, ¿no ves? Está en sentido negativo. En cambio, el que está en el eje Y sería 244.07 por 7.5. Sería 1830,51. Y también está en sentido negativo, ¿no? Porque fíjense que la fuerza F' dos veces está en sentido negativo y negativo, ¿no? Y finalmente F' de aquí hemos calculado que vale 1500. Entonces aquí vale 1500. Y no se olviden que esto es en dirección Y, ¿no ves? Entonces finalmente ustedes pueden decir que F' en dirección Y más F2' en dirección Y, ¿cuánto les va a quedar? Les va a quedar este más este, le va a quedar menos 330,51. En total, entonces, F total para el remache ¿a qué va a ser igual? Va a ser Fx, esta Fx en dirección Y, más
esto de acá, que sería FY, más FY en dirección J. O sea, sería menos 2440,7 en dirección Y, menos 330,51 en dirección J. Listo. Entonces, la fuerza total en dirección A va a ser la raíz de 2440,7 al cuadrado más 330,51 al cuadrado. ¿Ok? Y esto acá les va a quedar 2463 aproximadamente. Y listo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esto acá? Aquí solo estamos sumando el remache A. A ver, analicemos el remache A. El remache A tenemos una fuerza, una sumatoria de fuerzas. El remache A tiene una fuerza en sentido vertical, FY, que sería esta de acá, que ya hemos calculado que vale 1500. Y tenemos esta fuerza que sería F2', F2'. Fíjense que F2'X está en sentido negativo. Por eso va a ser negativo. Y sería sencillamente 244 por el remache A en coordenada Y. Y lo mismo para la dirección FY 2', ¿no? Sería 244.07 por 7.5, ¿no ves? Y esto te va a dar esto de acá. Entonces, fíjense que aquí sencillamente hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿no? Tenemos en sumatoria de fuerza en dirección X va a ser igual a F2' de X. Sumatoria de fuerza en dirección Y va a ser F' en Y, que está en sentido positivo, no aquí sentido negativo, menos F' de Y, ¿no? Fíjense. Y esto de acá básicamente te va a dar esto de acá y esto te va a dar esto de acá, ¿no? Con eso encontrás la fuerza total en el remache A y de ahí calculás pues su magnitud. ¿Me debo entender con esta parte? ¿Ok? Ya, y tienen que hacer eso para cada remache, ya, para cada remache, para remache A, para remache B, para remache D, para remache, para todo lo demás, ¿ya? Le dejo aquí la respuesta. Para remache B es el remache que está menos cargado. Es el remache que está menos cargado. El remache D y el remache F son los que están más cargados. Más cargado, ¿ok? Bien. FB aquí le va a salir la fuerza total en remache B 330.5. Y aquí le va a salir aproximadamente, le va a salir 4129.06, ¿ok? Eso es lo que le va a salir para cada remache, ¿ok? Yo tengo que hacer una cosa, chicos, así que de aquí yo le paso foto ahorita antes de irme de este problema resuelto para que ustedes lo puedan analizar, ¿ok? ¿Está bien, chicos? ¿Está bien todos acá? Ya, ok. Bueno, lo que yo le quería comentar, yo voy a estar ocupado hasta más o menos las 6:30. Si quieren, podríamos tener una ayudantía presencial a esa hora en la universidad, ¿no? Eh, bueno, serían clases particulares, ¿no? En caso de que ustedes quieran, si están de acuerdo todos ustedes, pues me hablan por el grupo, hacen una lista y y cuando me ocupe esa hora, si quieren, voy a la universidad y no hay problema, hacemos unos cuantos modelos más. Si no, de aquí ya espero que con lo que le hice ahorita, espero que tengan claro. Ok, chicos, lo dejo a ustedes a su criterio, como quieran. Auxiliar, disculpe una preguntita. ¿Sí? Le va a subir ahorita. Antes de irme, le va a subir. Ah, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Vamos a hacer los modelos, vamos a explicarles. Como son 2 horas, les cobro 15 bolivianos por las 2 horas. Hacer una lista de por grupo si están de acuerdo. No. Es que no puedo antes porque tengo que salir ahorita. Más bien, le subo la clase ahorita y voy a salir. Pues, me ocupo tipo 6:30, por eso que le digo, de ahí no puedo más, chicos. ¿Qué, chicos? No, en los módulos. Me avisan ahí en los módulos. Ya, chicos. Auxiliar, disculpe una pregunta más. ¿Sí? La fecha de presentación se mantiene el Recording lunes. stopped.
Sí, va a ser el martes.